Voy a invitar al ingeniero Germán Parola, gerente de proyectos de la empresa FrioRAF, que va a comenzar con el tema Fundamentos de la Refrigeración Industrial. Bueno, mientras me presento, muchas gracias primero por estar aquí de temprano. Eh, Gracias por recibirnos a la ciudad, al INTI. Yo soy el ingeniero Germán Parola, que represento a la firma FrioRAF. Laura hablaba de camiseta. Bueno, tengo esta camiseta puesta hace 38 años, desde la época de estudiante, y bueno, así que me tuve que reinventar un poco me voy reinventando y haciendo reingeniería de la refrigeración, pero siempre en la refrigeración. FrioRAF cumplió 60 años de antigüedad, o sea que soy parte de la historia y espero que del futuro también. Así que bueno, gracias a todos por estar, vamos a compartir, que sea interactivo, no me molesta, al contrario, aporta, suma, que levanten la mano y en el medio de la charla y veamos, a ver, puede volver sobre esto o preguntan sobre algo relacionado, no, ninguna molestia. Eh, Me gusta interactuar con la gente, creo que es la forma de aprender, interactuando, viviendo experiencias, las nuevas formas de aprendizaje, porque también me toca ser un docente improvisado en la UTN, devolviendo un poquito de lo que tomé, así que bueno, así que también otra actividad mía para despuntar un poco y no envejecer tanto es dar clase instalaciones térmicas, mecánicas y frigoríficas en UTN. Así que bueno, tratemos de trataré de que sea un poco interactivo, si bien gran parte es positivo, y empiezo con algunas preguntitas. Por ejemplo, el primer tema es bastante teórico, básico, y algunos quizás los aburra. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es un ciclo frigorífico de refrigeración? Anímense a decirlo, los que tienen alguna idea. A ver, levanten la mano claramente. Quienes vieron alguna vez un ciclo de refrigeración. La mitad, un poco menos de la mitad. Algunos no se animan y son muy expertos. Me superan en años de experiencia al menos, ¿no? Bueno, pero digamos mitad. Así que bueno, disculpas, trataremos de ir con la velocidad necesaria para que se entiendan algunos conceptos, pero no tan lento para aburrir al resto. Así que, y el segundo tema es ya cómo lograr mayor eficiencia, algunos aspectos puntuales, va a ser la segunda media hora, eficiencia en los sistemas de refrigeración. Bueno, hagamos otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes están o son usuarios de un sistema de refrigeración? Ah, gran mayoría. ¿Con qué refrigerantes? ¿Algún otro que no haya amoníaco que es usuario? Bien, bien, los principios son los mismos, los ciclos son los mismos, no se usará el separador de líquido, pero hay un compresor, hay un condensador, hay un evaporador, hay una expansión, así que los ciclos básicos, los fundamentos son los mismos, sea cual fuera el refrigerante. Uno tiende a hablar, asocia a la industria con el amoníaco, este, que si bien tomó un nuevo impulso mundial, el amoníaco junto con otros naturales, porque hoy los naturales, llámese CO2 o propano, hidrocarburos, que son muy buenos refrigerantes, en determinadas aplicaciones cada uno son los que dominan un poco la escena mundial o los que están de moda, digamos. Esto es una evolución, es una rueda evolutiva. Si hablamos de la historia, los primeros refrigerantes fueron los naturales, el amoníaco, el CO2, un montón de sustancias inflamables, con muchísimos problemas, muchísimos problemas. Hablamos de 150 años atrás, y fueron siendo reemplazados por refrigerantes sintéticos, y
Bueno, también con otros problemas por cuestiones de seguridad y demás, pero trajeron otros problemas medioambientales, que entonces hubo una vuelta hacia lo natural, digamos, que son los refrigerantes que más rendimiento tienen, y solucionados, digamos, teóricamente, si cumplimentamos las reglas de seguridad, seguimos las reglas de ingeniería, seguimos las normas de seguridad y las nuevas estrategias de ingenierías, eso de la reingeniería o reinventarse, baja carga y demás, un montón de estrategias para hacerlo seguro. Si hacemos seguras las instalaciones, son los refrigerantes más eficientes, los naturales. Y un poco es la tendencia mundial. Nosotros venimos siempre corriendo varios años atrás, pero la tendencia mundial es ir hacia los naturales en forma segura. Sea el amoníaco, que va a seguir dominando la industria en forma más segura, bajando la carga, con nuevas estrategias. El CO2, combinado en general con el amoníaco en la industria, en supermercados puede ser subcrítico solo o combinado con freones, llamado, en cascada. Y el propano en determinadas instalaciones más chicas o hasta domésticas. Aire acondicionado con propano, hay. Entonces, la tendencia es hacia los refrigerantes naturales. Haciéndolos seguros, porque el CO2 tiene sus problemas de alta presión, de desplaza el oxígeno, el amoníaco sabemos que es tóxico. Hubo una situación, una noticia desagradable esta semana en Rosario, donde como todas las cosas confluyeron, cuestiones como lo confluyen en un accidente de la calle, ¿no? Personas que no estaban en el lugar adecuado, las instalaciones no en regla, no actualizada, digamos, no, o un elemento en particular que tuvo dificultades. Hay un montón de razones que no hablo del caso porque todavía no lo conozco en detalle, pero normalmente confluyen una serie de factores, como un accidente en la calle. Confluyen una serie de factores que terminan en un accidente grave, en este caso, lamentable. Entonces, para que esto no pase, tenemos que trabajar en la capacitación, en la normalización, y por supuesto la ingeniería tiene que ayudar con la nueva tecnología, pero la tecnología no alcanza. Vamos a ver cuestiones de criterio, de seguridad y hoy no nos vamos a enfocar en la seguridad, sino que en los fundamentos y en la eficiencia. Bueno, ¿a qué temperatura, digamos, el amoníaco o el R22 o el 134 o el CO2 o el propano? Son fluidos que se usan como refrigerante, que se los usa evaporando, evaporando como evapora el agua en la ollita, en la pava, cuando toma alta temperatura. Siempre la pregunta, y ahí está un poco respondida, es ¿a qué temperatura ebulle el agua? A ver, me gustaría alguna respuesta. Esa me gusta, esa es la mejor respuesta. Depende de la presión, porque tendemos a acostumbrarnos que estamos a presión atmosférica, más o menos, entonces hierve a 100 grados. Pero el agua puede hervir, si subimos a la Concagua, a 75 grados centígrados, y si la sometemos a muy baja presión, puede hervir a 0 grados centígrados, en presiones extremadamente bajas. Entonces el agua es un buen refrigerante. No se aplica en forma industrial en general, pero es un refrigerante. Solamente hay que someterlo a muy bajas presiones, al vapor de agua. De la misma forma, por ejemplo, uno de los refrigerantes más usados en la industria, el amoníaco, dependiendo de la presión, evapora o ebulle a distintas temperaturas. Ejemplo, en un condensador, que estamos a 35, 30, 35 grados, estamos entre 10 y 12 bar de presión. Los maquinistas, si ya estamos en más de 13 kilos, ya están preocupados, porque evidentemente hay algún problema con la condensación, se levanta la presión de alta. Entonces, y en los compresores, en la parte de aspiración de los compresores, es la parte de baja presión, que si está en vacío estará en menos 33 hacia abajo,
¿eh? Y por ejemplo, si tenemos un sistema de cámara de -10, de conservación, o de enfriado, estamos en los 2 bar y 2 bar y pico. Si estamos enfriando agua, que tenemos el refrigerante a 0 grados, queremos enfriar agua a 2, estaremos en una presión de 3 bar. Siempre manométrica hablo, porque hay mucha gente de la que leemos en el manómetro. Si vamos a los libros y buscamos las tablas, tenemos que sumarle un bar, que es la presión absoluta. Hablo de presión de manómetro, manométrica. Bien, el principio básico para entender, para generar frío, hay que evaporar un refrigerante. Y para que se evapore un refrigerante, ¿qué necesito? Calor. El refrigerante circula por un tubo, por una placa, por lo que sea, por un evaporador que puede tener la forma de una máquina de hielo, un evaporador que enfría aire, producto, lo que sea, líquido. Tenga la forma que sea, de un lado de una pared, digo pared porque hay un intercambiador de calor, la pared puede ser plana o cilíndrica, de un lado tenemos un refrigerante líquido, y que ingresa al evaporador en forma mayoritariamente líquido, sale vapor, como ese es el objetivo evaporador. Para que salga vapor tiene que haber absorbido calor del medio a través de su pared, a través de la pared del intercambiador. Absorbió, le sacó, le quitó calor al aire, al agua o al producto, porque el calor se transfiere naturalmente de un cuerpo, un fluido de mayor temperatura a uno de menor. Entonces, ese refrigerante absorbió el calor y se transformó en vapor. Bien. En el ingreso yo decía que mayoritariamente tendríamos que tener líquido, porque tiene un gran poder latente. Un kilo de refrigerante que se evapora es muchísima carga térmica. En cambio, si ya entra en gas, que levante 10 grados no mueve la aguja, es muy poco el calor que... Entonces necesita entrar líquido porque es mucho el calor acumulado que necesita para evaporarse. Entonces tiene un gran poder de refrigerar concentrado, de absorción de calor. Para eso tenemos que bajarle la presión, porque ustedes saben que hay compresores en un sistema de refrigeración que elevan la presión. Lo transformamos en líquido y antes de entrar al evaporador, en líquido no lo podemos entrar en forma líquida a alta presión. Necesitamos un elemento para bajarle la presión, que está antes del evaporador. ¿Qué es? Una válvula de expansión. Una válvula de expansión, que en general no es ni más ni menos que una restricción. Puede ser un tubo capilar, refrigeración doméstica o comercial, una válvula electrónica, una válvula manual, no importa. Siempre es un orificio muy pequeño, que se controla en forma manual o automática, que lo que hace baja la presión del líquido. Y cuando baja la presión, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en un matafuego cuando lo expando? Claro, baja la presión, baja la temperatura y ya ya lo preparo para que ingrese al evaporador. Lo que pasa es que no siempre sale antes de cuando viene el líquido condensado, 100% líquido a alta presión. Pasa por la válvula de expansión, no sale 100% líquido. Sale, por decir algo en este caso, un porcentaje mayoritario de líquido, 85%, y un pequeño porcentaje de gas. ¿Por qué? Porque la propia expansión, lo vamos a ver en los gráficos. Hay mucha gente de ingeniería acá, levante la mano, ingenieros. No voy a hacer ninguna pregunta que los comprometa. Porque cuando te dicen, vos sos ingeniero, sonaste. Pero no los voy a comprometer. Vos que sos ingeniero, te dicen así, ¿no es cierto? Vos que sos ingeniero, a ver. Bueno, o mi señora me dice, ¿vos no sos ingeniero? Sí. Pero llama al plomero. Bueno. Estábamos con el líquido que bajó la presión, siguió siendo líquido en 85%, y ese 15% que se transformó en gas, ¿por qué?
es porque para enfriar el 85, un 15 necesitó absorber el calor de ese refrigerante, absorbió el calor y se transformó en gas. Entonces, negociamos 85 líquido, 15 vapor. Me sirve el líquido, lo que más me sirve para evaporar. El vapor lo meto en el evaporador o lo separo en un separador de líquido en una instalación industrial. Pero la expansión es esto. Condenso el refrigerante en el condensador, en la unidad split, afuera, pero después lo tengo que expansionar. Bajarle la presión y bajarle la temperatura. Si le bajo la presión, ¿quién me maneja la presión en un sistema frigorífico? ¿Quién es el que me maneja la presión de succión? ¿Cuál? Eso, el compresor. La válvula hace el trabajo de la caída de presión. Pero el que hace más vacío o menos vacío, el que hace más de presión o menos de presión, es el compresor. Entonces, en función de si baja más la presión el compresor, ese líquido estará a menor temperatura. Si lo controlo para que baje menos la presión, ese líquido, ese refrigerante, está a otra temperatura. Bien, en todo el rango que les mostré antes. Bien, por ejemplo, un tubo de un refrigerante cualquiera, lo hago pasar por una válvula de expansión, sale mayoritariamente líquido, pero una parte de gas, entra un intercambiador de calor, supongamos que hay aire, la flecha esa celeste que lo atraviesa, una corriente de aire, que entra caliente y sale frío. ¿Por qué? Porque hay refrigerante frío en forma líquida que se va evaporando. Y a la salida tengo una nube de refrigerante, que en este caso no tengo compresor, lo hago barato y lo tiro, lo venteo al aire. Sería el sistema de refrigeración más barato. Solamente abro el matafuego de refrigerante, sale frío, lo hago pasar por una serpentina, listo, barato, ahí tenés tu sistema de refrigeración. Pero llama al tubo, llama al camión de gas que te reponga tubo, ¿no? Y hay que ver si te lo permiten tirar. Bueno, de hecho hay sistemas que utilizan para enfriar líquidos, hay expansión de CO2 y demás. Es un sistema económico, pero consumís refrigerante. Entonces, necesitamos cerrar el circuito, recuperar ese refrigerante. El refrigerante que le bajamos la presión, pasó frío por el evaporador, absorbió calor, alguien tiene que aspirar esos gases. ¿Quién lo aspira? El compresor aspira esos gases. El compresor aspira los gases y es el que mantiene la baja presión en el evaporador. Y descarga, aspira vapores a baja presión y descarga vapor a alta presión. Y sobrecalentado normalmente, pero lo importante es alta presión. Ese vapor a alta presión, ¿qué tengo que hacer? Que descargo. Tengo que condensarlo. ¿Con qué lo condenso? ¿Mediante qué? Tengo varias posibilidades. Agua, aire, un medio, en general agua o aire. Hay condensadores por aire en lo comercial, hay condensadores por agua o evaporativos en lo industrial. Entonces, tengo que condensarlo, significa que es el otro intercambiador opuesto al evaporador. Es el otro intercambiador, el que está del lado afuera del split en casa, o atrás en la heladera, o arriba al techo en la industria. Eso es un condensador, por agua, por aire, distintos tipos. El condensador tiene la función de refrigerar el gas a alta presión y a alta temperatura, lo lleva hasta, lo enfría hasta el punto de saturación, se formó la primera gotita, se transforma 100% líquido y sale del condensador el refrigerante líquido a baja o alta presión. Alta, porque está del lado de descarga el compresor, está del lado que empuja el compresor. Alta presión. ¿Qué tengo que hacer antes de pasarlo por el evaporador? Bajarle la presión, expansionarlo. Y cerramos el ciclo. No tiramos refrigerante, salvo que haya alguna pérdida, pero no tiramos, es un circuito cerrado, no necesitamos gastar refrigerante. Bien, este es el ciclo, repasando y no aburriendo con los diagramas. Lo que vimos es el evaporador, donde un fluido
perdón, el evaporador, donde un fluido, ay, estoy cruzado. Acá está el calor del producto que evapora el refrigerante, ¿eh? Luego de haber pasado por la expansión, aspira el compresor los vapores, descarga a alta presión, los transforma en líquido, los condensa con aire o con agua en el exterior, lo expansiona y vuelve el ciclo. Bueno, compresión, uno de los elementos clave que manejan la eficiencia de un ciclo de refrigeración. Todos en realidad hay que prestar atención a todos los componentes, básicamente a los dos intercambiadores, evaporador, condensador y compresor, son los más críticos en cuanto a eficiencia. Nos vamos a enfocar en aspectos de diseño para ser más eficiente con esos componentes. Bien. Baja presión a alta presión. Esta es la compresión en un diagrama TS. Levanta la temperatura. Y acá se ven en la ordenada presión entalpía, donde levantamos también la presión. El compresor básicamente aspira vapores saturados, los descarga más caliente y a mayor presión. Bien. Entramos en el condensador. ¿Qué hace? No vamos a entrar en detalle en lo que es una campana de Gauss, pero enfría primero hasta que se forma la primera gotita de líquido aquí o aquí. Bajó la temperatura. Eso no es mucha energía, simplemente enfriarlo. La mayor energía que se necesita intercambiar es para condensarlo. El cambio de estado, calor latente. Se transforma 100% líquido en el punto 3 a la salida del condensador. Estamos en el punto de 100% líquido. Mientras cambia de fase, mientras se condensa, está recto porque es a presión y a temperatura constante. Una vez que apareció, se enfría el gas. Pero una vez que apareció la primera gotita de líquido, hasta que no termina de condensarse, se mantiene a presión y temperatura constante. Lo mismo que el agua ebulliendo, ¿no? Mientras se evapora, la temperatura es constante. Bien, cuando tenemos líquido, bajamos la presión abruptamente. Acá vemos en el eje de presión. Y también, por ende, baja la temperatura en forma abrupta. Caemos dentro de la campana, quiere decir que tenemos ese famoso 85 de líquido y 15 de gas, porque estamos en una mezcla dentro de la campana. Entramos al evaporador, que es lo que nos interesa. Ya tenemos el líquido listo, frío, a baja presión, a la presión que queremos, que le seteamos el compresor. Queremos tener menos 35, estamos en vacío con el refrigerante. Queremos tener 0 grados en el refrigerante, estamos con el compresor aspirando a 3 bar. De acuerdo a la presión que está el compresor, tenemos una temperatura de evaporación. Entonces, a veces hablamos de presión de succión o de temperatura de succión. Es lo mismo porque hay una tabla que las relaciona. Hablamos de temperatura de condensación, los ingenieros, pero los maquinistas hablan de presión de condensación, que los preocupa. Yo hablo de 35 grados de condensación, ustedes me hablan, para ustedes 12 kilos de presión. Es lo mismo, cada uno en lo que le interesa. Al maquinista le interesa el manómetro, a nosotros por cuestiones de cálculo, a los ingenieros, por ahí nos hablamos a veces más de temperatura. Pero hay una correspondencia entre presión y temperatura. Bien. Bueno, eso es un ciclo básico de refrigeración. Aquí le ponemos figurita. El compresor puede ser de tornillo, de pistones, o todos los que, o scroll, o con espiral, o diferentes tipos de. En industrial, en amoníaco, estamos acostumbrados a alternativos o tornillos. Cada uno con sus ventajas y desventajas. Ninguno de los dos es reemplazado. Compresión. La condensación, ahí tenemos un condensador evaporativo, que si hablamos de eficiencia, si bien requiere agua, es el más eficiente de todo porque nos permite condensar a baja presión y baja temperatura. La válvula de expansión, en este caso hay una foto de una válvula de expansión motorizada con modulante, podríamos decir, de las más modernas. Y el evaporador, por ejemplo, un enfriador de aire, de los cuales Marcelo le va a hablar más tarde, un evaporador
En este caso debe ser una foto de un termofín, o será de la competencia, Marcelo. Perdón si se me escapó. Bueno, es un evaporador. ¿No? Bueno, yo les dije que naturalmente el calor se transmite de un cuerpo, un fluido caliente, a uno frío. Natural, es natural. Pero en refrigeración vamos a tener que, lamentablemente, trabajar para que sea al revés. O gastar energía. Nada es gratis. Bien, entonces, ¿qué pasa? Queremos al revés. Nosotros queremos sacarle calor a algo que está frío, una fuente fría, una cámara frigorífica. Queremos tomarle calor. La única forma de hacerlo es entregando trabajo. Porque vamos en contra de la ley natural de transferencia de calor. Entonces, sacamos calor de un recinto frío y lo tiramos al ambiente que está más caliente. Bien. Para eso necesitamos un compresor, una máquina. Bien, también puede ser el mismo principio, los ciclos de absorción siguen el mismo principio, la compresión se reemplaza por energía en forma de calor. Pero la industria, el 99,9% es compresión. Bien, ese calor que absorbemos más el trabajo que le entregamos al refrigerante, lo tiramos al ambiente. Bueno, ¿y cómo medimos la eficiencia? Yo tenía un viejo chiste que no le hace mucha gracia a mi hijo, pero lo usaba al pobre, que él tiene un máster en refrigeración, un máster realmente en eficiencia, porque la eficiencia es conseguir los máximos resultados, consumiendo los menores recursos. Y él quería siempre tener plata los fines de semana sin trabajar. Entonces, era eficiencia infinita. Trabajo cero. Bueno, pero fuera de broma, ¿qué queremos obtener? Intercambio térmico, absorber calor. Ese es nuestro objetivo. Entonces lo tenemos en el numerador. Ese es nuestro objetivo. Absorber calor, que está representado por esta recta. Absorber calor frío producido, dice, absorber calor. Ese es nuestro objetivo. Y queremos que esta energía, esta porción de la energía, está dividiendo, sea lo más chiquita posible. Porque si es muy grande, la eficiencia es baja. Entonces, así se mide la eficiencia, el COP, el coeficiente de performance. Objetivo, sacar calor. ¿Qué tengo que poner de recurso? Entregar energía, en generar energía eléctrica para comprimir. Además de mover los ventiladores y demás, entregar energía. Bien, un ciclo frigorífico, vamos a acelerar un poco, así nos centramos en eficiencia, en la segunda parte. Laura, más o menos tenemos hasta las 10, arrancamos 9:05, ¿no? Bien. Un ciclo de compresión, como hemos visto en refrigeración industrial, agregamos un componente que es un separador de líquido en el medio. Ese separador de líquido es para que al evaporador entre 100% líquido, como lo dice la palabra. Separo el líquido que cae a la parte inferior, lo tomo y veo cómo lo mando a la cámara, o por gravedad, o pongo el separador arriba al techo, baja por gravedad, o en general lo pongo en la sala de máquina y lo bombeo a todas las cámaras de la planta. Entonces, ese componente es este separador, que puede ser vertical, horizontal, no importa. Bien. Acá hay un solo evaporador dibujado, pero hay 50 cámaras a lo mejor en un frigorífico de distintas temperaturas, entonces habrá distintos separadores de líquido de distintas temperaturas y distintos compresores en paralelo, en distintos sistemas. Lo paso por el evaporador, el líquido, por gravedad, por bombeo, podría ser por expansión directa, después lo vamos a ver al final. Evapora el gas y vuelve al separador, a la parte superior, gases. Ahí tengo líquido y gas a baja presión y baja temperatura. ¿Por qué lo tengo a baja presión y baja temperatura? Porque aspira un compresor. El compresor es el que me mantiene la presión en forma automática en el separador de líquido.
Siempre tengo que tener el separador para que los gases, para que el compresor aspire gases y no líquido, ¿no? No se rompa el compresor. Descarga a alta presión, lo condenso, lo expansiono adentro del separador, es un paso previo, y entonces de esa manera el 15% de gas se lo lleva al compresor, más todo lo que evaporó, y el 85% de líquido entra todo fase líquida al evaporador. Mejoro con un separador de líquido, digamos, establezco un régimen 100% húmedo en el evaporador, que es el objetivo. Régimen húmedo en el evaporador, régimen seco en el compresor. Bien, yendo a la parte que veíamos antes, comprimo, condenso, expansiono y evaporo. Bien, hay formas de aumentar la eficiencia y es subenfriando el líquido. Por ejemplo, si luego de la condensación yo subenfrío un poco más, el subenfriamiento es el 3-4. Si subenfrío más el líquido, ¿qué va a pasar? Cuando expansiono, en lugar de tener 85-15, voy a tener 90 de líquido y 10 de vapor. O sea, ¿qué pasó? Al tener más líquido, puedo absorber más calor en el refrigerante. El subenfriamiento, si lo puedo lograr mediante algún medio, es una mejora porque aumento el calor intercambiado. La compresión en este caso no cambia, no le metemos ningún cambio, pero aumentamos el calor con la misma compresión, aumenta el COP, la eficiencia. Un método, algunos tendrán compresores de tornillo con economizador, ¿no es cierto? El economizador, en definitiva, es un intercambiador de calor que subenfría líquido. Y el compresor con economizador solamente tiene entre la aspiración de gas y la descarga, hay un agujerito, una boquita chiquitita, que puede aspirar vapor a una presión intermedia. Y no penaliza al vapor que aspiró, sigue aspirando la misma cantidad de vapor, nada más que tiene la propiedad de aspirar vapor a una presión y temperatura intermedia. Y ese vapor que aspira se generó en un subenfriador de líquido, en un intercambiador. Entonces el líquido, después que lo condensé, lo hago pasar por el economizador del compresor, el intercambiador de calor, que puede ser un casco y tubo, una placa o un recipiente de mezcla, un tacho. Es una distinta forma de economizadores. Se subenfría el líquido y el compresor se lleva, en ese puerto intermedio, se lleva el gas que se evaporó. Entonces, evaporo una pequeña porción de amoníaco que me la aspira el compresor en un puerto intermedio para subenfriar el líquido. Eso es un economizador. No vamos a detenernos porque no nos van a dar los tiempos, pero básicamente es, después que condenso, una parte voy a enfriarlo en un intercambiador y otra parte la expansiono con un control termostático. La expansiono para subenfriar todo el resto del líquido. Esos vapores que se generan me los aspira el puerto intermedio del compresor. Entonces, esto es un economizador, un intercambiador de calor. Este es un compresor con economizador, donde además de tener una aspiración y una descarga, tiene un puerto intermedio. Bien, puedo comprimir en doble etapa. Esa compresión que hago, ¿qué hace el compresor? Un trabajo. Yo van a ver que más tarde lo asocio con una escalera para explicar termodinámica por ahí a la gente de servicio, de mantenimiento. Es decir, se lo asocio para tener el concepto de eficiencia. Lo asocio con una escalera de presión. Aspira a baja presión, descarga a alta presión. Sube una escalera de presiones, ¿no es cierto? Para eso tiene que hacer un trabajo para subir la escalera. ¿Qué queremos? Que esa escalera sea lo más corta posible, para hacer menos trabajo. Entonces, si logramos el mismo efecto con la escalera más baja, vamos a bajar el trabajo. El problema es que mi hijo se quedaba sentado en el escalón de abajo y esperaba el ascensor. Bueno, gastaba energía. Bueno, no le vayan a contar, ¿no? No le vayan a contar. Bueno, entonces,
Aquí está, aquí esa escalera en una compresión de doble etapa es como si hubiera un descanso en el medio. No es solo un descanso, sino que ahorramos energía. Al hacer con dos compresores, un compresor de baja, enfrío los vapores que descargan, y un compresor de alta, mejoro ese trabajo, achico ese trabajo de compresión. Bien, entonces una compresión en doble etapa consume menos energía, con el mismo efecto frigorífico. Bien, vamos a avanzar. Bien, además otra forma de mejorar un ciclo de refrigeración es hacer una doble expansión. En lugar de expansionarlo, una vez que se condensó el líquido, de expansionarlo de una sola vez, como lo hacíamos en la filmina anterior, aquí tenemos compresión en doble etapa, pero una sola expansión del condensador al separador de líquido o al evaporador que están a la misma presión, todo en una sola etapa. Fíjense el punto 1, capaz que tengo 80% de líquido, de gas, 80% de líquido, 20% de gas. Vamos a la expansión en doble etapa, miren la diferencia. Estoy mucho más cerca de la curva de líquido. Acá quizá tenga 92% de líquido, 8% de gas. ¿Por qué? Porque esa expansión la hice en dos etapas, de la alta a una presión intermedia y de la presión intermedia es más eficiente. La hice en dos escalones. La compresión sigue igual, en doble etapa, ya la habíamos mejorado. Ahora lo que estoy mejorando es la expansión. Expansión en dos etapas. Entonces, con la compresión en doble etapa, achicaba el trabajo. Con la expansión en doble etapa, puedo lograr un 90 y pico % de líquido, entonces aumento el calor absorbido en el evaporador. Mucho más eficiente. El numerador, el objetivo aumenta, que es absorber más calor, y el trabajo disminuye por la compresión en doble etapa. Logro mayor eficiencia. Bien. Compresión en doble etapa es una variante donde tengo dos evaporadores. En la etapa intermedia le cuelgo evaporadores, por ejemplo con refrigerante -10, que son las cámaras de fresco, de enfriado. Y en la etapa de baja tengo evaporadores para el túnel de congelado y para el mantenimiento del congelado. Hay estos dos recipientes, tengo compresores que aspiran de la baja presión, otros que aspiran de la alta presión, conectados en serie, compresión en doble etapa. Vamos a avanzar. Bueno, para terminar este primer tema, 3 formas distintas de alimentar los evaporadores. Por expansión seca, como son en la heladera, en el aire acondicionado, en los sistemas comerciales, la expansión se hace ante el evaporador y entra directo al evaporador. Cuando hay un separador de líquido, manejamos otras dos opciones, que son, necesitamos el separador, el recipiente, para tener fase líquida y fase vapor. De la fase vapor aspira el compresor, el líquido entra al evaporador. O elevado arriba al techo, bajando por gravedad, o un intercambiador de placas con su separador arriba, su tanquecito arriba. Puede haber muchos recipientes en paralelo en la instalación a la misma, y el compresor aspira de todo ello en paralelo. Pero eso es el sistema inundado por gravedad. Si el bombeo son el mismo ciclo frigorífico, nada más que impulso con una bomba, con un separador centralizado, y tiro, en lugar de elevarlo, la presión se la doy con una bomba. Bien, sistema expansión seca o expansión directa. Son opciones que hoy usa con el desarrollo de la electrónica, se incorporaron como estrategias de baja carga de amoníaco para determinadas aplicaciones industriales. Por ejemplo, pueden tener algunos locales alimentados por bomba, pero algunos otros que podemos alimentarlo por expansión seca, bajando la carga de amoníaco. Le dije que una de las formas de hacerla más segura era bajar la carga de refrigerante. La expansión seca lo único que es expansiono el refrigerante adentro del evaporador, preferiblemente lo subo en frío para lograr mayor cantidad de líquido, y controlo esa expansión, pero no me tengo que pasar con la alimentación de líquido. Si yo expando más líquido o ingreso más líquido que el que voy a evaporar, ¿qué pasa? El compresor murió, absorbe. Entonces tengo que proteger el compresor con un control.
¿eh? Ese control es un tubo capilar que ya está pensado, diseñado fijo, o es una válvula electrónica que se comanda midiendo un sobrecalentamiento normalmente, que tenemos un determinado sobrecalentamiento de la compresión. Si ese sobrecalentamiento tiende a bajar, quiere decir que está entrando mucho líquido, la válvula electrónica cierra. Si ese sobrecalentamiento tiende a subir, quiere decir que está entrando poco líquido y le dice abrite un poquito más. Bien. Es un sistema, una opción para baja carga amoníaco. No se puede usar en todos, no es apto, pero bueno, ahí está el criterio del diseñador. ¿Dónde va a usar expansión directa? ¿Dónde va a usar recirculado o gravedad? Sistema inundado ya los vimos. Un tanque elevado que alimenta por gravedad por diferente. En realidad este tanque debería estar un poco más alto, ¿no? Acá está el evaporador, para que baje por gravedad. Porque ahí está, por vaso comunicante, esta última parte hay vapor. El compresor aspira, el condensa, expansiona, bueno, el mismo ciclo que antes. Esto es la presión de la bomba que me levanta un poquito la presión. Al entrar al evaporador ya va cayendo, a la presión de evaporación. Y el recirculado por bomba, que es lo mismo que el anterior, el inundado, donde yo le agrego una bomba amoníaco. El mismo sistema que antes, pero le agrego una bomba amoníaco.